diámetro de la broca para poder hacer la perforación. Entonces ya la broca no sería 6,16, sino que sería 7,16. Este. Entonces yo la perforación la tengo que hacer de 11,11 milímetros y no de 9,525 milímetros. Entendió, pues. Porque la avisa, porque no avisa. Listo, por ahí micrófonos están abiertos. No queremos escuchar los regaños. Listo. Bueno, entonces, ahora, el detalle está, ese es el tamaño de la broca, pero la broca, el hecho de maquinar, de hacer la perforación genera daño. ¿Qué tipo de daño? Por temperatura y por rugosidad. Rugosidad de la superficie. Entonces, ¿qué dice la norma? Me dice, oye, es que usted cuando hace una perforación le genera daño al mismo elemento. ¿De cuánto? Entonces la norma le dice, es otro 16avo más que le genera daño. ¿Cuánto es un 16avo más en milímetros? O sea, le genera 1,58 milímetros más de daño por hacer la perforación. ¿Listo? Dejémoslo como casi unos 6 milímetros. A todo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Aumentarle un 16avo de pulgada más el diámetro del perno como tal. O sea, en realidad, cuando yo voy a mirar el diámetro de la perforación, aquí va a ser igual. Aquí va a ser igual. El Jóvenes, diámetro del perno más 1/8 de pulgada. más 1/8. Va a ser el diámetro del perno. Bueno, el diámetro del perno le vamos a llamar D sub B. Más el diámetro de ¿quién? De la perforación. Y eso va a ser igual a ¿qué? A 1/8 de pulgada. ¿Sí? ¿Está bien? O sea que 1/8 de pulgada es ¿cuánto? 3,175 milímetros. Pero ojo, simplemente esto es para cálculo. Pero físicamente la perforación de qué diámetro quedó. Más un 16avos. Más un 16. No se vaya a confundir. Este solo es para cálculo, no más. Entonces, cada vez que hagamos un ejercicio, yo le voy a dar ¿qué? Solo le voy a dar el diámetro del perno, el D sub B. Ese le voy a dar. Yo le digo, el diámetro del perno es de, no sé, de 3/8. Entonces, sus cálculos los tienen que hacer ¿con qué diámetro? En la perforación. El diámetro de la perforación más 1/8. Ujú. Diámetro de la perforación más 1/8. ¿Listo? Bueno, veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo, un segundo.
Bueno, listo. Entonces me dice, ejemplo 3.2. Me pide, dice, determine la neta crítica de la placa de media pulgada de espesor mostrada en la figura 3.5. Utilizando la explicación de ISC, los agujeros se punzonan para tornillos de 3/4. ¿Listo? Es una platina que se va a utilizar para conexión. De ancho tiene 11 pulgadas. Ahí está indicado. ¿De espesor cuánto? Media pulgada. Media pulgada. Media pulgada. ¿Los pernos son de cuánto? 3/4. De 3/4. Listo. Entonces, mire, aquí ya me está ayudando a hacer mis cálculos. ¿En qué me ayuda? Me dice, oiga, es que usted tiene 3 posibles planos de falla. Entonces los analizamos. Primer plano de falla, ¿cuál va a ser? Uno siempre comienza con el más básico. ¿Cuál es el más básico? CD. De A a B, luego ¿a dónde pasa? AC y AD. A C y a D. Ese es el más básico, ¿cierto? El segundo. A, AB, A, B, E, F. E, F. El tercero. ABC, A, B, C, EF. E, F. ¿Hay otro que se hayan olvidado de dibujar? Entonces, mire, siempre la falla tiende a ser ¿qué? Vertical. Es decir, no vertical, perdón, perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Tiende a hacer eso. ¿Qué otro detalle está para dibujar estos planos? En que la falla siempre busca ¿qué? ¿Qué va a buscar siempre? Va a buscar dos Lo más cosas. fácil. Va a buscar los bordes para poder iniciar la falla por ahí y de ahí hacia donde trata de seguir la falla. Si el lugar de menor resistencia. ¿Hacia dónde? El lugar Hacia de estos. menor resistencia. Hacia las perforaciones. Siempre va a tratar de seguir allá. Entonces, mire, obviamente la falla no va a ser por aquí. ¿Por qué no va a ser por acá? Porque ahí es más resistente que donde están las perforaciones. Hay No más área. hablemos de más resistente. ¿De qué podemos hablar? Hay más área. Hay más área, no hemos hablado todavía de resistencia. Aquí hay más área, entonces el plano no se presenta ni por aquí, ni por aquí, ni por acá. ¿Sí o no? ¿Dónde se presenta? Como le digo, perpendicularmente a la línea de acción donde encuentre perforaciones. Así sea una sola perforación, pero por ahí se va a ir la falla. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a calcular la longitud. Esto es el plano de falla. Entonces, ahora vamos a calcular la longitud de ese plano de falla. Dígame la longitud del plano A, B, C, D. ¿Cómo lo vamos a calcular? Sumando las 11 longitudes. pulgadas. Va a ser del plano A, B, C, D, o sea, A, B, C, D. Entonces, ¿qué decimos? Tengo un ancho total de ¿cuánto? De 11 pulgadas, ¿cierto? ¿Y eso qué tengo que restar? El diámetro de Los diámetros del cuerpo. ¿Cuántos diámetros? 2. 2. 2. ¿De qué diámetro es esa perforación? Media pulgada. No, ya viene el problema. 3/4 más un 16avos. Lea bien el problema. Por De eso, 3/4 menos un 16 sería. Más, sí, no, más. Menos. Más un 16. Más. A ver, acuérdese acá. Ya se olvidó la tablita que hicimos. Ah, perdón. Un octavo. un octavo? Para cálculo es un octavo. ¿De dónde viene ese 1/8?
1,16 más 1,16. Por el ¿De daño, dónde uno que proviene ese es por 16? la holgura que necesitamos y el otro es por el daño por temperatura y rugosidad. Exactamente. O sea que en mis cálculos, el diámetro del perno no es el que yo utilizo en la longitud del plano de falla, sino que es 3/4 más un 16 por holgura del perno que no vaya a dañar la rosca. Y un 16 es por daño. Listo. ¿Cuántas perforaciones son? Son 2. Listo. ¿Cuánto me da eso? Entonces sería 11 menos 2 por ¿cuánto? 3/4 más 1/8. ¿Cuánto les da? 7/8. 7/8. Listo. O sea que el ancho total aquí es igual. En pulgadas, ¿no? 37/4. ¿Sí? No sé. O deme en fracción si quieres, de una vez, mejor. Para que no se confunda. 9.25. 9.25 pulgadas. 9.25. Pilas con los decimales, ¿no? Y con cifras significativas. Listo. Ese es el plano A, B, C, D. Bueno, siguiente plano. ¿Cuál sería? A, B, E, F. Listo, aquí es igual. Entonces, mire, Una, ahí tengo un problema, ¿cierto? ¿Qué problema tengo? La longitud diagonal. La diagonal. la hipotenusa de ese triángulo. Exactamente. Entonces, en teoría, mi recorrido, ¿cuál sería? A, B, C, E, F. Entonces, ¿qué tengo yo? Mire que yo hago el recorrido en últimas del ancho total de la platina. ¿Cuánto es el ancho total de la platina? 11 pulgadas. 11 pulgadas. ¿Listo? A eso tendré que sumarle ¿qué? O restarle. O Hipotenusa. sumar. Pero sumarlo o restarle. En últimas yo tendré que hacer este recorrido, ¿no? O sea, hasta aquí, ¿cuánto vamos? Ese no es el otro, por el otro lado. A, B, es por acá, ¿no? A, B, E, F, listo. Ajá. Entonces yo tendría que hacer este recorrido. De A a B, ¿cuánto hay? 1 pulgada. No, A, B, 2,5. 2.5 pulgadas. ¿Más cuánto? De aquí a acá. Verdad. 6.71. 6.71. Y luego de aquí a acá, 2,5. 2.5. Listo. A esto hay que tener que restar. 2 diámetros ¿Los diámetros de cuánto? de 3/4 Ujú. más 1/8, O sea, 7. 7/8. Listo. Y en teoría ya estaría resuelto mi problema. ¿Todos de acuerdo? Cristian. Guerra. Faltaría el tercero, ¿Faltaría qué? Perdón. el otro plano de falla. No. Estamos analizando este plan. ¿Le parece bien lo que estamos haciendo? 2,5.
más, a ver, 2.5 más 6.31 más 2.35. De ahí, ¿Dónde salen profe, esos valores? ajá, de ahí ya estará incluido la broca y el cálculo del diámetro. ¿De dónde sale ese 6.71? Esta es se puede decir la hipotenusa, el, el raíz cuadrada de 6 pulgadas. ¿Qué medida es esta, Pedro? ¿De dónde a dónde? Esta es la 6.71. de BAE. Debe esta, ¿no? Ajá, Listo. Y esta es otra de los dos. Menos una y dos perforaciones de 7 octavos, que es de 3/4 más un 16 más un 16. O sea, un octavo más. ¿Listo? ¿Le parece bien ese cálculo? Hay un error en ese cálculo. ¿Dónde está el error? Hay dos tipos de esfuerzos. De tensión y cortante. ¿Listo? Esfuerzo de tensión y esfuerzo de cortante. Entonces, analicemos. Le voy a pintar con linecita roja lo que está en tensión. Y usted me dice, Cristian, si está bien. Entonces, mire, este plano está en ¿qué? ¿Tensión o cortante? estaría en tensión. En tensión. Este plano de acá, Ese igualmente. Sí. ya. Y este plano de aquí, Ese, ¿está en tensión o está en cortante? mm, Eso no se en, dividía en en, componentes, profe. en las Señor, dos. ¿En las dos? en los dos está. ¿Cierto? Ajá. Entonces, yo no puedo decir, eh, yo no puedo decir que este plano está en tensión, ni tampoco puedo decir que está en cortante. ¿Cuál es el problema? El problema es que la resistencia a tensión o el esfuerzo a tensión es igual a Fy, es decir, el límite de referencia. Y la resistencia a cortante del acero es 0.60 Fy. O sea que el acero resiste más a que a tensión o a cortante. Atención. A tensión. Entonces, ¿qué va a pasar con este valor de aquí? ¿Qué pasa si esto no es 3 pulgadas, sino 1 pulgada? ¿O qué pasa si esto son 8 pulgadas? Va a haber más constante. O sea, va a ser más débil. ¿Si es mayor este valor? A ver, ¿Sí? ¿Sí me entienden la pregunta? O sea, supongamos que la perforación no está aquí, sino que está acá. Aquí está la perforación. Entonces el plano de falla ahora es por acá. Mire. Por ahí. ¿Qué va a pasar entonces? Que ahora este plano está más sometido a esfuerzo de ¿qué? ¿De tensión o de cortante? Constante. De cortante, ¿cierto? Entre yo más acostada esté esta línea, o sea, puedo tener la perforación por acá. Por acá puedo tener la perforación. ¿Qué está sucediendo? Se está acostando más esta diagonal, ¿o no? Entonces, entre más tiende a ser horizontal por las líneas de acción de la fuerza, está más sometida a esfuerzo cortante, es decir,
la resistencia de ese plano comienza a bajar. En cambio, si yo esa perforación la tengo por aquí, casi vertical el plano de falla en ese tramo, entonces ese plano se comporta más con un esfuerzo de tensión. ¿Cómo vamos a definir eso? Entonces, se han hecho muchísimas investigaciones. Y hay fórmulas demasiado simples como fórmulas muy complicadas. Entonces, el código, el AISC, ¿qué dijo? Dijo, mire, no se complique, no haga esto, me dice el código. Me dice, no haga eso porque este plano usted no sabe si está bien inclinado o bien horizontal. ¿Qué me dice? Haga lo siguiente. Coja el ancho de la platina y súmele una formulita que es S cuadrado sobre 4G. ¿Listo? S cuadrado sobre 4G. ¿Qué es S? S es el paso, o sea, esto. A esto le vamos a llamar S. Se la voy a poner con fondito para que no se olvide. Y el G va a ser el gramil, es decir, esta distancia de aquí. ¿Cuál distancia? La distancia de aquí hasta ahí. Eso va a ser G. ¿Listo? Entonces me dice, por cada diagonal que usted encuentre en el plano de falla, súmele S cuadrado sobre 4G. Entonces, esa es una fórmula empírica que los valores que usted obtiene son muy representativos del comportamiento de esas diagonales. A ver, analice si está bien esa fórmula. ¿Qué pasa si S es muy grande? La longitud de falla Señor. Aumenta exponencial. Aumenta exponencialmente, ¿no? Y si G es grande, la longitud de falla disminuye. señor, La longitud del plano de falla disminuye. la longitud del plano de falla disminuye. Entonces, mire, me dice, coja el ancho de la platina, haga de cuenta que el plano de falla está por aquí, ¿listo? Este es el plano de falla, pero realmente viene por acá. Entonces me dice, esto le ayuda a usted a sumar al plano de falla completamente vertical. O sea, todas las diagonales es una ganancia para usted. ¿De cuánto? ¿De qué valor? De ese cuadrado sobre 4G. ¿Sí? ¿Sí entendieron? O sea que a mí me conviene tener muchísimas diagonales, ¿o no? No me conviene. No creo que convenga porque la resistencia cortante es menor. ¿Cómo? A ver. O sea, si tiene muchas diagonales, habría más resistencia cortante y no es bueno. El acero resiste más a tensión que a cortante. No. Lo que yo le estoy preguntando, ¿es mejor tener los tornillos o las perforaciones alineadas o en diagonal? Diagonal porque aumento la longitud de falla. Claro, porque mire lo que me dice. Cuando usted tenga esos planos de falla así, ¿a qué van a ser igual? Me dice, coja el ancho de la platina y súmele el valor de la diagonal representada con esta fórmula. ¿Cuál fórmula? S cuadrado sobre 4G.
O sea que si yo tengo 5 diagonales, el ancho de la platina se me va a aumentar en 5 veces el valor proporcional de estas diagonales a no tener ninguna diagonal. Entonces, ¿le parece bueno o le parece mal? Profe, ahí no sería pues mejor no tener diagonales porque, por ejemplo, en ABCD la longitud de plano de falla va a ser menor a 11 y en las otras dos va a ser mayor a 11. Y no es mejor tener, entre menos la longitud sea, es mejor. A ver, usted terminemos el ejercicio y ahí ya me va a entender de pronto. ¿Listo? Entonces, de ahora en adelante, cada vez que tengamos planos de falla, ¿qué vamos a sumar? S cuadrado sobre 4G. ¿Listo? Entonces, mire, aquí estamos calculando solo la longitud, ¿no? No estoy calculando el área de ese plano de falla, solo longitud. Luego, el área va a ser multiplicar esa longitud por el espesor. Veamos entonces el plano de falla ABEF. ABEF. Entonces me dice, coge el ancho de la platina, que es 11. Ya lo miramos, ¿cierto? profe. Señor. No, ese no lo hemos mirado. Ya, perdón. Entonces está ABEF, que sería 11. Menos el número de perforaciones que hay en ese plano. ¿Cuántas? 2. El espesor de esa perforación. 7 octavos, ¿cierto? Son 2 perforaciones de diámetro 7 octavos. Listo. Pero como hay un diagonal o una diagonal, ¿qué va a pasar? Súmele, me dice, súmele S cuadrado, o sea, 3 al cuadrado, que sería el paso. Sobre 4 veces G, o sea, 6. ¿Sí? ¿De acuerdo o no? Listo. ¿Cuánto da esa longitud? 10. ¿Cerraditos? Sí. Listo. O sea que ese plano de falla, ¿qué longitud tiene este recorrido? 10 pulgadas. 10. ¿Este cuánto tiene? 9.25. Listo. El tercer plano de falla, ¿cuál sería? Me dice, es A, B, C, E, F. Entonces lo mismo. El ancho total de la platina, ¿cuánto es? 11. Menos el número de perforaciones que hay en este plano. Uy, ya se pasaron. Ya se pasaron 40 minutos. ¿Cuánto? 3 perforaciones. ¿De qué diámetro? 7 octavos. Listo. ¿Más qué? Más 3 al cuadrado. Más la diagonal que se genera. Entonces, ese cuadrado sería 3 al cuadrado sobre 4 por 4G. 3. Por 3 nomás es acá, ¿cierto? Listo. Eso es igual a... ¿Cuánto les dio? 9.62 9.62 ¿qué? pulgadas. Esas son longitudes, ¿listo? Ya tengo las longitudes de esos planos, entonces ahora calculemos las áreas. Entonces, el área del primer plano, ya me queda más fácil, ¿cierto? Calcularlas. Va a ser igual a la longitud por el espesor de la platina. ¿Cuánto es la platina? De media creo que era, ¿no? Listo. El segundo plano, 10.0 por media. Y el tercero, 9.62 por
media. ¿Cuánto nos da? Entonces, hagámoslo aquí. Más 9.25 por punto 5. Más 10 por punto 5. Más 9.62 por punto 5. Listo. De estas áreas, ¿cuál tomo? Tomo la menor. ¿Por qué? Porque por ahí es por donde va a estar la falla, ¿o no? Listo. ¿Cuál es la menor? Esa es la menor. ¿Por dónde va a fallar entonces ese elemento? ¿Por cuál plano? La vertical, ¿Por cuál? por la vertical. Por la vertical. ¿Por qué no fallan por los otros planos? Porque la longitud Porque cada diagonal que yo tengo es sumarle a la vertical. En cambio, en la vertical, como no hay planos, no tengo que sumarle, pues. Entonces, cada vez que yo tenga una diagonal, es sumarle a la longitud o al área del plano de falla. Si tengo dos diagonales, mejor, pues para mí. Si tengo tres, mejor. O sea, ¿qué pasa si este perno no lo hubiese colocado aquí, sino acá? ¿Era mejor o peor? Mejor. Mejor, porque ahora viene aquí la diagonal y pasaría acá. ¿Cierto? Entonces, conclusión de todo esto. ¿Cuál es la conclusión? Que los pernos no deben estar alineados. Que los pernos no deben estar alineados. En lo posible, ¿no? Y que las diagonales, ¿cuánto me suma cada diagonal? Recuerda esta fórmula. Cuadrado sobre 4G. Sobre 4G, donde S es ¿qué? El paso. O sea, el paso va a ser en el sentido de la línea de acción de la fuerza, ¿no? Paralelo a la línea de acción. Y el gramil va a ser perpendicular a esa línea de acción. Bueno. ¿Listo, Cristian? ¿Ya entendió? Sí, profe, O sea, que tener diagonales es bueno o es malo. es mejor. Es mejor. ¿Por qué? Porque esta diagonal le ayuda a sumar esfuerzos de tensión y de cortante a la vertical. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Listo? Bueno, descansemos unos 10 minuticos y nos volvemos a conectar. ¿Listo? Ya les envío otra vez el link porque se va a acabar el tiempo. Bueno, listo. Entonces, vuelvo y le repito, o sea, la ventaja de tener diagonales es que me va a aumentar el área neta, ¿cierto? Entonces, el área neta se disminuye. Conclusión, yo siempre voy a buscar planos de falla que no, pues, me es favorable para aumentar esa área que necesito. ¿Cuál tomo? Exactamente usted. ¿Cuál tomo? Tomo la menor de esas áreas, ¿listo? O la menor longitud, como usted quiere. Veamos otro ejemplo.
Veamos otro ejemplo, entonces. Espérame un segundo. Bueno, este ejercicio. Me ayuda a leer. Vamos a ver. Me ayuda, por favor, Jimena Cabrera. De las dos hileras de agujeros para tornillos mostradas en la figura 3.6, calcule el paso necesario para tener un área neta a lo largo de DEFG, igual a la correspondiente a la trayectoria ABC. El problema también puede plantearse determinar el paso para obtener un área neta igual al área total menos un agujero para tornillo. Los agujeros se funcionarán para tornillos de 3/4 de pulgada. Bueno, explíqueme qué. Un segundo. Mire los datos que le dan. Ujú. Ya. Tu cámara, Jimena, por favor. ¿Me mira, profe? Sí. No nos dice que se calculen los pasos necesarios para tener un área neta a lo largo de DEFG que sea igual a la trayectoria que tenga de ABC, ¿no? Exactamente, ajá. Entonces, mire, ¿cuál es la diferencia? En el plano de FG tengo dos perforaciones. En cambio, en este plano tengo una sola. Entonces, ¿cuál plano va a ser más crítico? Seguramente este, porque tengo dos perforaciones que debo restar al área neta o al ancho neto. ¿Qué me está pidiendo? Me dice, mire, yo quiero que esta trayectoria de aquí en área neta es igual a esta trayectoria. ¿Qué gano con eso? Envolverlas iguales. O sea, cuando yo vaya a calcular la longitud o el área neta de esta, va a ser igualita a esta. ¿Qué gano con eso? A ver. Lo ideal de esos planos de falla, imagínense, nosotros acá tenemos 3 planos de falla, ¿cierto? En el ejercicio anterior. ¿Y de esos 3 cuáles cogimos? Escogimos el primero. Pero no fue porque sea primero. Ah, no, lo escogimos porque la, la longitud de falla era la menor. A ver. Apague su cámara. Sí, se entrecortó. Ahí me escucha, profe, es que tengo un poquito malo el internet. ¿Me escucha, profe? Ya, se le cortó un poco. Espéreme. Yo creo que no aguanta la conexión. Entonces, mire, en ¿Ahí me realidad... escuchas? Sí, ahí ya. A ver, explíqueme.
Ahí ¿Qué sería lo pone, ideal de estos tres planos de falla? profe, ¿me escucha? Sí, señora. Sí, le escucho. ¿Los demás me escuchan a mí? Sí, profe. Sí, Bueno, listo, listo, Jimena, tienes conexión mal. Ayúdeme, ayúdeme. Rodian, Urbano. Oh, Rodian. Su micrófono, Rodian. ¿Ahí me escuchan? Ya. Su cámara, Rodian, por favor. Yo, profe. ¿Listo? Ya la puedo apagar. ¿Dónde vives, Rodian? Pasa. Tiene mala señal. Apague la cámara ya si quiere. Dagoberto, ayúdeme. Sí, ingeniero. ¿Qué trata usted o qué es lo ideal de estos planos de falla? De que la longitud de falla sea la menor. Pues intenta de que la longitud de falla siempre sea la menor. Lo contrario. Que sea mayor la longitud de falla. Claro, porque tiene más área, profesor. Pero, Um, pero, pero mire, me tocó analizar tres planos para saber cuál es la menor. Lo ideal, ¿qué sería? O sea, tengo dudas porque de pronto falla por aquí, de pronto falla por acá o de pronto falla por acá. Lo ideal, ¿qué sería? lo ideal sería tener diagonales, entonces. Sí. ¿Qué más? Para yo no tener que hacer estos cálculos. Sería aumentar. A ver cómo era. Aumentar el paso. Bueno, mire, en realidad lo que yo busco es que cuando el elemento trabaja en tensión, este plano de aquí se comporte igual a este plano de acá y se comporte igual a este plano de acá. Cuando yo digo que se comporte igual, significa que los tres en lo posible tengan la misma medida. ¿Para qué? Para que en realidad no haya un plano de falla crítico como tal. O sea, cualquiera de estos podría fallar si los tres fueran iguales, ¿o no? Claro. Eso es lo que me está diciendo acá. Me dice, mire, yo quiero que este plano de falla de aquí sea igual a este plano de acá. ¿Por qué? Porque cuando entra a actuar la fuerza de tensión puede fallar o bien sea por aquí o bien sea por acá, porque los dos son exactamente iguales. No va a fallar aquí y aquí, no. Va a fallar o por aquí o por aquí. ¿Ya de qué depende? Depende de la calidad del material en esta zona. Digamos que mis cálculos como tal ya los hice bien y los dos planos de falla son exactamente iguales. Ya la falla se va a presentar por alguna variable muy pequeñita. ¿Qué variable puede haber? Que por ejemplo esta perforación quedó con una superficie mucho más lisa que estas dos de acá. O sea, estas dos de acá quedaron más rugosas. Entonces, como quedaron más rugosas, pueden fallar primero. Pero en realidad, si yo lo miro por longitud de planos de falla, son iguales.
¿Listo? Entonces, ¿qué me pide? Me dice, determine este paso, esta medida de aquí a acá, para que este plano sea igual a este. ¿Cómo hago eso, Rodia? O Claudia, ayúdeme. Profe. ¿Ya tienes buena conexión? ¿O no? No te escucho, Rodia. A ver, vuélvete a conectar, por favor. Desconectes y vuelvas a conectar. Claudia, ayúdame. ¿Cómo hago esto? Para que las longitudes sean iguales, primero tendríamos que calcular la longitud de falla de la primera, la de ABC, y como Listo, ya aquí es teníamos igual. Ujú. sería igual a la longitud de la platina, El ancho de la platina. perdón, el ancho de la platina, O sea, ¿cuánto? 6 pulgadas, ¿Listo? y tendría que restarle una vez la perforación, que sería 1 por 3/4 más 1/8, o 7/8. Listo. Ya, exactamente. ¿Cuánto da eso? 6 menos 7/8, ¿cierto? ¿Esto qué son? Pulgadas. Sí, Eso dio el plano ABC. Ahora hallamos el plano. ¿Por el plano? DEFG. Listo. ¿A qué va a ser igual? Entonces sería igual a 6 pulgadas Ujú. menos 2 veces 7/8, más, ahí tendríamos que colocar la incógnita, que sería el paso, la S al cuadrado, Sí. sobre 4 veces 4 por 2. 4 veces que, ¿cierto? Sí, Ujú. Listo. ¿Y ese lo igualo a qué? a 1.125. Listo. Perdón, 5.125. 5.125. Listo. ¿Y eso cuánto me da? Despejando. Ese me da 2.64 pulgadas. 2.64 pulgadas. ¿Qué es ese 2.64? ¿O qué significa? Sería El el paso. paso que tiene que tener para lograr esa longitud de falla. O sea que este aquí debe medir ¿cuánto? 2.64. Este y este, ¿no? Listo, entonces, si este paso es de 2.64, ¿qué sucede? Tendríamos las mismas longitudes de falla que el plano ABC. Exactamente, o sea que cuando entra a actuar la fuerza, es indiferente o no sé si va a fallar por aquí o por acá, porque los dos planos son exactamente iguales. Entonces no me preocupo si la falla va a ser por aquí o por aquí. Puede ser ya, ahora sí puede ser por cualquiera de las dos. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Bueno, veamos otro ejercicio. A ver, veamos. Nosotros solo estamos calculando áreas netas todavía, ¿no? Léalo, por favor, Diego Tovar. Determine el área neta de ese sector Shield, de 11 por 16. ¿Qué significa el 12 y qué significa el 16?
Sería de 12 del ala, 16 en el centro. ¿Cómo? A ver, ¿qué significa? Eso lo explicamos. Sí, 12, ¿no? ¿Alguien se acuerda? Prof, la primera es altura, la ¿Ah? otra no es el El peso. peralte. Peralte o altura. ¿Y el segundo número? El peso. ¿En qué unidades? El primero es en pulgadas y el otro era en libras sobre pie. Exactamente. ¿Ya se acordó, joven? ¿Ya? Entonces, ¿qué significa el 16 y el 12? El 12 es el peralte o la altura. Mire, aquí le está indicando. Le dice, de aquí a aquí, peralte o altura del perfil es de 12 pulgadas. Aquí está. ¿Y el 16 qué? Sí, pues, ¿Qué es el 16? peso, ¿En qué unidades? pulgadas, ¿el qué? Sobre libras sobre libras, ¿no? Libras sobre pulgadas. Oh, ya se olvidó. ¿En qué unidades? El peso pues sería solo en libras, ¿cierto? ¿Cómo? A ver, otra vez. ¿Qué significa el 12 y qué significa el 16? ¿Y qué significa W? 12 sería el peralte Ujú. y el 16 sería el peso. ¿En qué unidades? El peralte sería en peso, en pulgadas, y el 16 en libras. Después el peso en libras. ¿Solo en libras? Libras sobre pie. O sea que un pie, ¿cuánto? Un pie de ese perfil, si yo corto un pedazo de cuánto en centímetros es un pie. En centímetros, ¿me dice? Ujú. Un pie en centímetros es como 30 algo. ¿Cuánto? Es como 30,5 más o menos, ¿no? En centímetros. ¿Más o menos? No, aquí no es más o menos. 30,5 centímetros. No. Un pie ¿Cuánto es me un dice. pie? También lo vimos. ¿Cuánto Por equivale un eso, pie en en centímetros? centímetros son 30,5 centímetros. A ver, busque en internet. Equivalencia de un pie en centímetros. Busque. 30,48. Ah, eso es diferente. Sí. Totalmente. Entonces, ¿qué significa? Que 30,48 centímetros de ese perfil, ¿cuánto pesan? Sí, 16 libras. O sea que un metro, ¿cuánto pesa? Espera. Sí, 30,48, que son 16 libras. ¿Cuánto pesa un metro de ese perfil? Sería, pesaría 52,49 libras. 52,49, ¿qué? Libras. Libras. ¿Eso en kilos a cuánto equivale? Eso sería libras.
26.24 kilos. 3.83 kilos. Estamos mal, joven. Diego. Listo. ¿Esos perfiles vienen de 6 metros o de 12 metros? Vienen normalmente. O sea que 6 metros pesan eso y 12 metros pesan eso. ¿Los pueden mover con trabajadores? Diego. Perdón, profe. Esos perfiles de 6 metros o de 12 metros, ¿los puede descargar y moverlos con trabajadores? No. ¿Con qué los mueve Bueno, pues entonces? con grúa. Con grúa o... Sí, con grúa. Listo. Lo veo mal, joven Diego, en unidades. Pero bueno, ya es problema suyo eso, ¿no? Listo. Felipe Velázquez, Sí, profe. ¿cómo soluciona este ejercicio? Terminar de los alumnos poniendo que los agujeros son para tornillos de 1 pulgada. Pues primero hay que encontrar los planos de falla serían 2, ¿verdad? ¿Cuáles? El ABDE, A ver, otra vez. A, B, D, E. ABDE ¿Y el segundo? y ABCDE. A, B, C, D, E. Listo. Sí, se encontraría la longitud de cada plano. Listo, díctame la longitud del plano A, B, D, E. Del ABDE sería 12 pulgadas ¿Ya? menos 2 veces por 7 octavos. Ya. Mire que es un perfil en I, ¿no? No es una platina. Mm, Si usted me dice 12, solo está cogiendo esta parte de aquí en área. Y las aletas no hacen parte del perfil. pero el 12 no iría hasta de todo el extremo, o sea, sí estaría tomando las aletas, ¿no? Es que nosotros al final calculamos un área. Mm, Y el tornillo es de 1 pulgada, no es de... No es de Alto 3 riesgo, 1 pulgada. cuartos, ¿no? Bueno, entonces mire, Sí, cuando, 3/4. cuando no es una platina, sino que es un perfil, no puedo trabajar con planos de falla. Tengo que trabajar con áreas de planos de falla. ¿Se me explico? O sea, no puedo porque no estoy teniendo en cuenta las aletas. Entonces ya no voy a trabajar con longitudes, sino que voy a tener que trabajar con áreas. ¿Sí? ¿Se me explico? O sea, no puedo tomar porque estoy desperdiciando las aletas. Entonces ya vamos a tener que trabajar con áreas directamente. ¿Listo? Entonces no vamos a hablar de planos de falla, sino áreas de falla. Entonces usted dice, mire, el plano que puede hacer fallar este perfil W es el ABDE, es decir, que el perfil se parta verticalmente, con aletas y con alma. Esto se llama aletas y esto se llama alma. ¿Qué área tiene ese perfil? Aquí me está diciendo. Tiene 4.71 pulgadas cuadradas. Es decir, que el área transversal de este perfil es 4.71 pulgadas cuadradas. ¿Listo? ¿Qué le resto a ese si estoy analizando el plano ABDE? Le resto 2 perforaciones. ¿Qué diámetro de la perforación? 1 pulgada. De 1 pulgada. 1 pulgada más, ¿Más cuánto? también 1/16.
Ya se olvidaron, Ole. Un octavo. 2 veces 1/16 más 1/16. 2 veces, sí. O sea, Un octavo. 1 más 1/8. Listo. Eso es el ancho. El ancho. Tengo que multiplicar por el espesor donde están esas perforaciones. ¿Dónde están esas perforaciones? En el alma. ¿Qué espesor tiene el alma? 0.22 pulgadas. 0.220 pulgadas. Y listo. ¿Me falta sumar algo? Entonces, ojo, aquí estoy trabajando con áreas. Cojo el área transversal del perfil y le resto las áreas de las perforaciones. 1 pulgada, que es el diámetro del perno, más 1/8 por daños. Físicamente, ¿de cuánto están esos huecos? De 1 pulgada más 1/8 más un 16avos. Un 16avo nomás está físicamente, pero por daño le aumentamos un 16avo más. Pero si usted va a medir esta perforación, debe medir el diámetro del perno más un 16avo más. Listo, ¿cuánto da eso? ¿Cuánto les dio? 4.215. 4 punto. 200. ¿Qué unidad es? Pulgadas cuadradas. Pulgadas cuadradas, porque estamos trabajando con áreas. Ese es el plano A, B, D, E. Vamos con el otro plano. Entonces me dice, el plano A, B, C, D, E va a ser igual a ¿qué? Al ancho total o al área total de ese perfil, o sea, 4.71. Menos el número de perforaciones, ¿cuántas? 3 ¿Por cuánto? por 1 más 1/8. Por el espesor donde están las perforaciones. 0,22. Listo. Más que S al cuadrado. o sea, 2 al cuadrado. 4. Sobre Sería 3. entre 4G, 4 por 3. 4 por 3, 12. o sea, sobre 12, ¿no? Listo. Esta es esta distancia. ¿Cuántas de estas hay? 2. 2. Entonces, de una vez, 2 por. Y como estoy trabajando con áreas, me toca multiplicar el espesor donde están estas diagonales. Por 0,22. 0,220. Listo. Y eso me da, ¿qué se supone que me va a dar? Más o menos de 4.215. Más. A ver, veamos. ¿Cuánto les digo? ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? 4.114. 4.114. ¿Qué significa eso? Que por ahí va Acá a no fallar. convienen las diagonales. Señora,
que en este caso de los perfiles, como se trabaja por área de planos de falla, las diagonales no, o sea, no son mejor que la... No. Que por ahí va a fallar. Que por ahí va a fallar. ¿Y por qué va a fallar por ahí y no por el otro plano? Porque el área es menor. Pero, No le escuché, profe, se cortó. ¿por qué es menor? Debe haber algo. Si le estoy sumando los gramiles, Es que las hay un diagonales. agujero, o sea, hay un una perforación más, entonces Exactamente. probablemente por eso. Ese es el problema. Esa perforación adicional es que es una pulgada de perforación. Esa pulgada hace que el plano de falla se vaya por acá. Es que mire, aquí en el plano ABDE solo hay 2 perforaciones, ¿no? Por el otro plano hay 3 perforaciones. A pesar de que le están colocando gramiles, es decir, están desplazando la perforación, esos gramiles son pequeños comparado con el diámetro de la perforación. Entonces, las perforaciones hacen que se reduzca sustancialmente las áreas, a pesar de que tengo las diagonales. O sea, esas diagonales no fueron suficientes para compensar el área que se pierde por la perforación. Conclusión entonces de este ejercicio. 2 conclusiones. La primera, El número de perforaciones afecta. las perforaciones afectan sustancialmente el área neta. Y el S Es también. El S debería ser más grande. Debería ser más grande, ¿no? A ver, ¿hasta cuándo lo podemos aumentar? ¿Qué pasa si lo aumentamos a 3? Y tal vez Aquí. ya resista más. Perdón, A haya ver, más, veamos. más área. Pues aquí es que tenemos que aumentar. Se me perdió. A ver, calculenlo. Supongamos que le ponemos 9, ¿no? Mire, ahí. Allá es mayor. O sea, si este paso lo dejo a 3, ya cumple. Pero ¿por qué no lo ponen en 3 entonces, sabiendo que va a fallar? ¿Mm? Por ¿Por qué? el alma, por el ancho del alma que tiene. Porque seguramente no tienen espacio para hacer esa conexión. O sea, el otro elemento que se une aquí, seguramente es una platina con algún otro elemento, entonces no puedo aumentar este paso. Ese es el problema. A veces las conexiones no es porque, no, sí, pongámosle 5 aquí, pero cuando usted va a ver en campo, no puede montar este perfil con esa perforación tan alejada de la otra línea. Entonces, es muy restringido. Ok, 4 elementos. Ese tipo de uniones se hace como, o sea, como una especie de sándwich con dos platinas a los lados o cómo se hace. Sí. Es que este de pronto es una viga que llega perpendicular aquí. Entonces llega una platina perpendicular y se une con un ángulo aquí. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, son 2 platinas de piso, pero unidas con un ángulo. A ver, veamos si puedo, si se me desconecta, se vuelven a conectar. Bueno, espérenme un segundito, yo creo que tengo aquí un programita que es de conexiones. Veamos si Profe, lo puedo cargar. Dígame. disculpe, ¿y otra alternativa no sería como disminuir el gramín? ¿Cómo se llama? ¿El G? Ujú. A ver, disminúyelo, Disminuirlo a pues. 1. Por eso, disminúyalo. Sí, también. Pues da 4.40. A ver, veamos. Usted dice disminuir el gramilo, o sea, esta distancia. Sí, esa de 3 dejarlo de 1. Pero adivine por qué no puedo disminuir. Cuando usted tiene los pernos muy pegaditos, Las cabezas de los pernos. exactamente. Top, nada.
Ese es un problema. Otro problema, ¿cuál sería? A veces las cabezas no se topan, no hay problema, pero quedan pegadas. ¿Cuál es el lío? Aflojarlas o atornillarlas. ¿Cómo? No les entendí. Perdonarlas o atornillarlas. El problema es que cuando usted mete la llave para poder ajustar, no entra o no le deja girar. Entonces no los puede poner muy pegados unos de otros. Entonces más adelante vamos a mirar la distancia mínima de un perno al borde del perfil y distancia mínima de perno a perno. Entonces no es una opción. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, veamos este ejercicio. Y con eso terminamos por hoy. ¿Sí quedó claro el ejercicio? Bueno, venga, se va a acabar el tiempo. Se vuelven a conectar. Bueno, ¿quién me ayuda a ver cómo lo resolvamos? Dani, por favor. Dani Narváez. Sí, señor. Lea y me dice cómo se resuelve. Determine el área neta a lo largo de la trayectoria A, B, C, D, E, F. Para el ángulo C15 por 33.9. El área es de 10 pulgadas cuadradas. Los agujeros son para tornillos de 3/4 de pulgada. Bueno, ¿cuál es el problema con este ejercicio? A ver, no, pues igual se lo tomaría con área, como el anterior. Igual, ¿no? Sí. Listo. El mismo caso Entonces, anterior. ¿Qué significa C15 por 33.9? es la una es la altura o la altura y el otro es el peso. La altura operante y la otra es el peso. ¿En qué unidad es el peso? El peso es en libras sobre pie. Libra por pie. Listo. Entonces, como es un canal en C, el primer nombre indica la figura o la forma del perfil. ¿Listo? Entonces, cuando usted le dicen un W, ¿qué figura tiene? Es en T. Sí. En H. ¿Un W? A ver, mírelo. ¿Qué forma tiene este? En H. En I, digo, en I, perdón. En I. Yo diría que tiene forma de una I más bien. Y si es C, ¿qué forma va a tener? De C. Y un perfil S. Perfil S. A ver. En forma de S. ¿Está conectado, don Dani? Sí, señor. Listo, entonces ayúdame pues a ver. Listo, Brano. Entonces, Entonces, primero, aquí solo hay, o sea, no me piden que analice el plano A, B, D y pongámoslo aquí G. No me piden, ¿no? ¿Por qué no me piden ese plano? se asume que el menor es ese recorrido. Pero ¿por qué este no lo tienen en cuenta? Por algo debe ser. Número de agujeros. Solo hay dos perforaciones en este. Exactamente, por el número de perforaciones no lo tienen en cuenta este plano. Es por eso. Entonces, acuérdense, una perforación no lo compensa un gramil, ¿no? O una diagonal, no lo compensa. Listo. Entonces, área neta, ¿cómo es esta? A, B, C, D, E, F. ¿Listo? Díctame. Entonces sería 10 menos 4 ¿De qué? por
serían de 1 más 7 octavos. ¿Por qué 1? No, espérame, dice 3 cuartos, ¿no? De 3 cuartos más 7 octavos. 4 por 3 cuartos más 7 octavos. octavos. Sí. Listo. Listo, ¿no? A ver, ahí tocaría sumarle el paso y el gran 1000, ¿no? Por No, 4. ahí falta el espesor donde está la perforación. Ah, ya, bueno, eso se lo puede hacer de último también, ¿no? No, señor, porque estamos con áreas. Por eso, pues después se encierra todo entre paréntesis, ¿no? Y lo multiplica por el espesor. Bueno. Este es el que me está ayudando. Entonces, más. Entonces, hago otro paréntesis acá. Ajá. Más. Ahí sería 4. ¿Qué es 4? Ah, no, espéreme. Sería, espéreme. Sería el primero 2. 2. Ajá. Ya. 2 por, espérenme, aquí son los mismos. 2 por 3 al cuadrado, que es el paso de 2 que son iguales. Ahora, espere. Primero vaya en orden. Primero cogemos el área total del perfil, que es ¿cuánto? 10. Listo, 10. Luego, el área de las perforaciones. El área de las perforaciones. Le restas. Pero de una vez área, no puedes al final, porque estamos trabajando con áreas. Entonces sería, a ver, el área es... Ese 3 cuartos está mal ahí. ¿Por qué? Porque el 7 octavos ya cumple con ese diámetro. A ver, no se ve. Dani, ya, que está mal eso, le dice. Sí, no, yo digo que está bien. 3 cuartos más 2 veces 1,16 da 7 octavos. Cierto. A ver, espéreme. 3 cuartos. Ahí sería más 1 octavo, ¿no? ¿Más qué es? Más 2. Espérame, me perdí. Yo no creo que se le entendieron. Sería 7 octavos. ¿Perdón? Y ahí es 7 octavos. Ahí ya está. O sea, ¿que borro eso o no? Sí. A ver, es el diámetro del perno Ahí es lo más, mismo, ahí está lo mismo. Da lo más mismo. un 16avo por ampliación de la perforación más un 16avo por daño. Eso da 1 octavo. Sí, ahí está. Da 7 octavos, lo mismo. Diámetro del perno más 1 octavo, no 7 octavos. 1 Sí, octavo. está. Estaba bien, ¿no? No sé, pues usted revise. Sí. Listo. ¿Y por qué 2? Ya serían 4. Dije 4 ahí. Ya, 4. Es que después me hizo cambiar a 2 usted. Por el espesor donde está la perforación. El espesor de nuestra perforación, entonces sería... Mire, tiene 2 perforaciones aquí en el alma Ya, y 2 entonces, perforaciones en las aletas. Entonces me dice que el espesor de las aletas es 0.650 pulgadas. Esta y esta. Y estas 2 perforaciones de aquí me dice que están en el alma y el alma tiene 0.40 pulgadas. listo. Entonces sería más 2 por 0.650. ¿Por cuánto? Por 0.650. Esas son las perforaciones de dónde. Esas son de las aletas. Listo. Menos. Ahora sí sería menos 2 por... Ahí sería entonces. Lo mismo, ¿no? Eso, ¿y cómo está? Pero por 0.4.
Listo. Ahí ya tengo el área de las perforaciones. Entonces, como están las perforaciones en diferentes espesores, calculo cada uno de los espesores. Listo. Más ahora, los gramiles o las diagonales. Ya, entonces serían, S cuadrado ajá. Ahí se puede hacer de una sobre, vez, es que hay dos que son iguales, ¿no? Se puede hacer dos. Hay dos sí, gramil que son iguales, ¿no? Entonces se puede ah, hacer de una entonces vez 2 más por 2 por S cuadrado. 3 al cuadrado, ajá. ¿Cuánto es S cuadrado? Es 9. 9. Sobre, Dividido entre 4.6 por 4. ¿cuánto es qué? 4.4. ¿Cuánto es qué? 4.6. 4.6. 4.6. ¿Ese 4.6 de dónde a dónde va? Este va de, hay dos que son iguales, que son de B a C y el de D a E. Ah, ya. Entonces, S cuadrado sobre 4G. ¿G es cuánto? 4.6. Listo. Sí. Y ahora Por te el falta uno. espesor, ¿dónde está esa diagonal? Ah, ya, entonces sería por 0.4. ¿Por qué 0.4? Ah, no, es que está una parte, espérame, está una parte en la aleta y otra parte en el alma, ¿no? Ajá, exactamente. ¿Qué hago en ese caso? A ver, Sí, tocaría mira, o sea, mire, por ahí, hasta ahí es aleta, que aleta. Y de ahí en adelante, alma, alma. Entonces, de aquí hasta aquí, ¿qué espesor tiene? 0.4, Y de aquí en adelante, 0.650, o sea que este pedacito aquí, estico, ¿qué espesor tiene? 0.650, Y este pedazo de aquí a acá, 0.4. bueno, ¿de dónde salió esta figura, Dani? Esa es como vista, a ver, vista en planta sería. Mire, esa figura salió de aquí. Como yo no puedo trabajar el perfil en C en esa forma, entonces, ¿qué hizo el diseñador? Dijo, voy a tomar como si fuera una platina, la voy a desdoblar. Entonces, la primera área es esta. Esa es la primera área. ¿Sí, mira? Sí. Ahí. Y la otra son estos pedacitos de aquí, mire. Este de aquí, ¿hasta dónde? Hasta ahí. Ahí. ¿Qué hizo después? Dijo, fácil. Cojo esta figura y le sumo estas, que son más anchitas, ¿no? ¿Cuánto miden esas figuras? Pero no las puso ahí inclinadas, sino que las rotó. Y las puso aquí. Eso fue lo que hizo el diseñador. ¿Cuánto mide de aquí hasta aquí? Y de 15 pulgadas. 15 mide esto azul, ¿no? Y estos pedacitos color como naranja. Esos miren, a ver. 1.4, 2 menos 3 sería 1.7, 3.1. ¿De dónde Algo salió ese así. 3.1? Este pedacito, ¿cuánto mide? Sería, en total, ahí dice que mide 3.4, pero con el alma, ¿no? Entonces le resta los Ajá. 3 del alma. A ver, ¿cómo es que?
2,9 del alma, digo, entonces sería 2,5. A ver, otra vez, calma, Ah, joven. no, sería 0,4, a ver. 3 No sea mide, 3. turda. A ver, 3 mide. ¿cuánto mide de aquí hasta aquí? 3,4. Listo. ¿Y cuánto mide de aquí hasta aquí? 2,5. ¿De dónde salió ese 2.5? 3,4 menos el 0,4 que es del alma. Entonces, ¿cuánto le resto? 0.4. ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto mide esto entonces? ¿Sí o no? ¿Qué? ¿Cuánto mide entonces el pedacito de 3. 3 mide? ¿Y dónde está la perforación? Ahí está la perforación. A ver. Mire dónde está la perforación, al eje de la perforación. Ajá. 1,4. Entonces, toda esta figura, ¿de dónde salió? De desdoblar el canal. ¿Listo? Ajá. Bueno, ya, volvamos acá entonces. Venga, para que no se olvide. ¿Esto mide cuánto? ¿Cuánto mide toda esta altura? 15. Listo. 15. Después usted ubica las perforaciones. Bueno, entonces, ¿en qué íbamos? Listo. Entonces, ¿Qué dijimos? vamos a ver. Son Yo 2 creo que se gramíneas, ¿no? toma el. Sí. El que tenga menor espesor, ¿no será? O sea, ¿cuál? Entonces sería Listo, 0,4. entonces, a ver, repitamos. Entonces sería 2 veces que sería esta diagonal y esta diagonal. 2 diagonales, ¿cierto? Sí. Por ese cuadrado que es el paso, 9 al cuadrado, sobre 4 veces g. Y la distancia de aquí a acá es 4.6. Ahora me falta multiplicar por el espesor. Dani dice que es el menor espesor, o sea, 0.40. Más esta diagonal de aquí, ¿qué sería? S cuadrado 9. 9 sobre 4g 36. sobre 9. Otra vez, ¿no? O por 9. Por el espesor. Ahí sí ya sería 0,4 otra vez. 0.4. Listo. ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto les da? Uy, chicas, por ahí me faltó un paréntesis. Pues a mí me dio esto. ¿Cuánto les dio a ustedes? ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? Dani. ¿Cuánto les dio? El mío 9,26. Hay algún error. Está bien esta operación. Da 8.65. Bueno, hago una pregunta. ¿Está bien tomar, como hizo Dani,
Dijo, no, pues como la diagonal pasa de un espesor a otro, entonces tomo la menor. No, yo creería que no. No, no, ¿por qué no? Porque existe, o sea, un área diferente, entonces. Entonces, el problema es, listo, ajá, Dani, digamos que se fue por el lado conservador. No es que esté mal, pero está desperdiciando capacidad de resistencia en la conexión, en el perfil. ¿Qué se les ocurre? Bueno, ¿qué hacen algunos autores? Cogen la fácil, dice, sencillo, cojamos promedio de los espesores, sin importar la posición de la transición de los gramiles. Entonces cogen y hacen promedio de este espesor con este espesor. Entonces, como esos gramiles, aquí está por punto 4. Promedio de esos dos espesores, ¿cuánto sería? Sería 0.65 más 0.40 y eso entre 2. Lo mismo acá. ¿Aumentó o disminuyó? A ver, veamos. Híjole, ¿disminuyó? No, hay algo mal. O sea, fue muy alto entonces. Pues el otro era mayor. Pero por eso, ¿estamos por el lado seguro o por el lado inseguro? A ver, creo que tenemos algún error. Revisen las operaciones bien. A ver, revisemos otra vez. Profe, a mí sí me da, Lo tomo. es que es mayor. A ver, veamos las operaciones. El área es ¿cuánto? 10, ¿cierto? Menos 2 perforaciones por, de una vez aquí cambiamos, 7 octavos. Por el espesor, 0.65, listo. Menos 2 perforaciones también por 7 octavos, aquí está mal. Menos 2 perforaciones por 7 octavos por el espesor. O sea, 0.40. Más 2 gramiles, que son estos dos, ¿cierto? De S cuadrado, o sea, 9 sobre 4 por G por el promedio. Aquí estamos. ¿Cuál promedio? 0.65 más 0. Profe, ahí no es por en lugar de división. Ah, sí es por, ¿no? Aquí, por. Más. ¿Más qué? Más S cuadrado, 9, sobre 4 veces G. Ahí no le ¿Está falta mal? la división del promedio. Aquí está. Aquí está. Ahí no es No, 9. en el No, profe, anterior. para el 4 promedio. por ¿Aquí? 4.2. Eso ahí es. Ah, dividido entre 2, ¿no? Más S cuadrado sobre 4G por el promedio de los espesores. Ahí sí ya. Vamos a ver cuánto dio. Había error en las operaciones. Ahí sí. ¿Sí o no? Profe, abajo no es 4 por 4.6 en lugar de dividido. ¿En dónde?
Da lo mismo. ¿Sí da lo mismo? ¿Aquí? Sí, Ajá. es igual. Ay, Listo, ¿cuánto dio? En el libro da 878. De pronto es por decimales, ¿no? ¿Cuánto nos dio a nosotros? 893. Bueno, revisen, ¿sí? ¿Sí está bien? Ingeniero, pero si verá, ¿no? Si tomamos ese promedio, Ujú. entonces nos va a dar un espesor mayor, ¿no? Entonces, verá, suponiendo que nosotros ahí colocamos que el área neta sería mayor, suponiendo ese espesor, y como en el pedacito del alma va a ser menor, entonces pues sería falso, y de pronto no aguantaría tomando ese promedio, no sería hay que Acuérdese, tomar acuérdese que esta parte de aquí, ese cuadrado sobre 4G es precisa. Esta. Esta fórmula. ¿Es precisa? es empírica, ¿no? Es empírica. Entonces, lo que le digo, los autores que hacen, dicen, sencillo, pues si cambia de espesor, coge el promedio. No coja ni el mayor ni el menor, coge el promedio. A pesar de que la transición del área mayor, este pedacito aquí, pueda ser grande. No importa. Entonces, la conclusión de este ejercicio está en que cuando yo tengo variación de espesores, que la diagonal está dentro de la variación de espesores, conservadoramente o no conservadoramente, sino que en mis cálculos puedo tomar el promedio. Ahora, Dani dice, no, cojamos el menor. ¿Está bien o está mal? ¿Mm? Bien. ¿Qué dicen los demás? Cristian. Gabriel. O sea, si cogería el menor, o sea, no estaría mal, pero pues, o sea, tal vez podría ser muy conservador o al contrario. Sí. Ujú. No está mal, ¿cierto? Pero estoy despreciando un poco de capacidad de la conexión. Es que ¿sabe por qué? Porque después tengo otros factores de eficiencia, acuérdese. Entonces van a comenzar a reducirme demasiado la capacidad de resistencia de la conexión o del perfil. Entonces el autor dice, no, mire, coja el promedio. Entonces podemos seguir cogiendo el promedio. Bueno. ¿Listo? Listo. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Fácil o difícil? Sí, fácil, por favor. Fácil, ¿no? Igual ya les mando esta hojita de acá. Bueno, entonces miren, conclusión de la clase de hoy. El área bruta es simplemente el área total del perfil sin restarle nada. Eso le vamos a llamar área bruta. El área neta va a ser el área bruta menos las perforaciones más los gramiles o diagonales si existen. Apenas tenga una diagonal, eso me ayuda a sumarle al área transversal. ¿Por qué? Porque las perforaciones reducen demasiado el área. Otra conclusión. Ya me dio hambre, vea, eso que ya desayunamos. ¿Qué pasa con las perforaciones? ¿Se dio cuenta? ¿Qué pasaba cuando le aumento una perforación? ¿Qué pasaba? Que el gramil no es suficiente como para que la longitud
falla sea igual. Ujú. O sea, una perforación reduce sustancialmente el área neta. O sea, ¿qué tendríamos que hacer entonces para evitar eso? Pues ¿Más sencillo, perforaciones o aumentar el paso? no hacer perforaciones, esa es la fácil, ¿no? Como un profesor decía, el problema de los puentes son las juntas de dilatación. ¿Cómo se soluciona eso? Pues no haciendo juntas. Si se han dado cuenta que en la mayoría de puentes, cuando usted pasa la junta de dilatación, hay unos ángulos o unos neoprenos también, que ya son más modernos esas conexiones. Pero esa es la vibración o el impacto que generan las llantas de los vehículos, terminan sacándolas. Eso por más que uno las refuerce, el concreto termina demolido ahí por el golpeteo de la llanta contra el metal y el metal contra el concreto. Entonces eso pueden pasar 5 años y a los 5 años comienza a molerse el concreto. Y entonces comienza a soltar la junta. Y cuando pasa el carro, ¡pa, pa! Hace. Y peor, cada vez que está más suelta, más golpe le genera contra el concreto, más lo comienza a volver polvo. Entonces la solución era no hacer, decía ese profe, las juntas. Pero ¿cómo no hace una junta? Pues muy complicado. Acá lo mismo, para que no tenga ese problema, pues no haga una perforación. El problema es que con qué asegura, pues. Bueno, otra pregunta que les quería hacer y con eso ya terminamos. ¿Qué es mejor utilizar, soldadura o pernos en una conexión? Claudia, ¿qué dice? Pues habíamos visto que, o sea, la norma nos exige más, digamos, hacer los pernos porque cuando se hace soldadura, cuando viene el sismo, mirábamos que en la parte de la soldadura era como más débil. Pero, No, creo que no ajá, me expliqué bien entonces. A ver, el problema de la soldadura es que es muy rígida. exactamente. Entonces, ¿Listo? no, sí nos dijo bien. Le produce fatiga a la conexión, pero yo puedo diseñar la conexión de tal forma que la que se fatigue no sea la soldadura, sino que se fatigue ¿quién? ¿A quién pongo a El, fatigarse? el elemento, El elemento, el metal en últimas, ujú, no la soldadura como tal. Entonces yo puedo reforzar tanto la conexión de tal forma que quien se plastifique no sea la soldadura, sino el metal. Y con eso soluciono ese problema. Entonces digamos que ese no es un inconveniente de fondo, lo puedo solucionar. Las exigencias que le hacen a la soldadura es mayor que, digamos, a los pernos. Entonces, por Sí. ese motivo sería mejor utilizar pernos. Pues el ejemplo que yo siempre les coloco, ¿usted puede ajustar un perno? Sí, claro. Sí, ¿no? Usted, si lo contratan a usted para montar una estructura, sencillo, le dicen, vea, aquí en esta conexión van 7 pernos de 3/4 o de 7/8 o de pulgada. Usted va, coge, los pone, los ajusta y le pagan por eso, ¿o no? En cambio, si fuera conexión soldado, ¿usted lo podría hacer? no. No toca gente que esté especializada en eso. Exactamente. Ese es el primer problema. El segundo problema, suponga que es un coliseo en el campo donde es una veredita y en el coliseo no hay energía. ¿Cómo solda? Es más, ni siquiera por eso. El problema es que usted no puede, por ejemplo, yo he montado cerchas metálicas para, se llaman viaductos para pasar tubería en quebradas y en cañones. Entonces yo llevar soldadura allá es cargar a la espalda el equipo de soldadura, cargar a la espalda la planta eléctrica, que es pesadísima, es imposible cargarla a la espalda, toca con unos carros especiales y arrastrarla hasta donde esté el punto de montaje de estructura. Entonces uno ya sabe que cuando va a trabajar en campo no puede trabajar con soldadura. ¿Con qué le toca trabajar? Con pernos. Con pernos. No hay otra forma.
A ver, yo creo que tenemos unos 5 minuticos todavía. Profe, cuando es soldadura, también no tendría la ventaja que el área bruta no o sea, permanecería igual al contrario. Exactamente, esa es la única ventaja. Sí, señor. Esa es la única ventaja. Espérenme un ratito. No tengo instalado el programa. No. Bueno, ahora espérenme un segundo. ¿Ahí está mirando la pantalla? No, profe. ¿Qué están mirando? Nada, está compartiendo. Espérenme un segundo. Un segundo. Bueno, a ver, veamos esto. Ya les comparto. Entonces, mire, aquí es un programa de diseño de conexiones, solo de conexiones. Entonces, el programa tiene muchos tipos de conexiones. Sí, está mirando la pantalla, ¿no? Mire, ese es un tipo de conexión. Apenas se va a diseñar. ¿Se da cuenta? Mire cómo puedo hacer una conexión. Combinando las soldadura y pernos. Exactamente, mire. Entonces, esta es una conexión típica de un edificio. Entonces, tengo una columna en un perfil W, o este es un HEA normalmente, y por el lado, por las aletas, se conectan las vigas, y en el alma se conecta otra viga. Entonces, mire, ¿qué hago yo? Coloco una platina que va soldada y otra platina que va soldada al perfil, pero pernada a la viga. ¿Qué gano con eso, Claudia? Que se permite deformaciones. ¿Se permite qué, perdón? O sea, no es tan rígido. Exactamente, permito ductilidad en la conexión. ¿Se da cuenta? Entonces combino soldadura con pernos. A ver, sigamos mirando si hay más conexiones. Bueno, esa es la misma. Mire esta, por ejemplo. ¿Esta qué hago? Si se da cuenta, cojo la platina, la soldo al perfil y al alma de la otra viga le coloco pernos. ¿Y si se da cuenta cómo van los pernos? ¿Qué tienen de especial? Están alineados. ¿Y qué más? Muy Están pegados. bien pegaditos, pero ¿hay otra forma de espaciarlos? No, ya no hay. Ya no. De pronto volver un poquito más ancha la platina, ¿no? Pero el problema es que cuando usted vuelve más ancha la platina, como estas conexiones son sometidas a momentos, se puede doblar la platina. Se puede pandear la platina y dañar la conexión. Bueno, este es igual, igual. Mire esta, por ejemplo. ¿Qué le parece esta conexión? Entonces, mire, en la columna está todo soldado. ¿Dónde está la ductilidad? La unión del perno. Pernada. Aquí, entre viga y viga, va pernada con doble platina y pernos. ¿Sí?
Bueno, ahí calcula la resistencia al cortante, al momento, todo el asunto. Las fórmulas que se emplean, los planos de falla, un diagrama de esfuerzos. Mire, este es otro tipo de conexión. Mire esta conexión. Entonces, ahí, por ejemplo, también puedo colocar alternados los pernos. ¿Puedo o no puedo? Es más complicado ahí. No, pues no tengo espacio. Si mira, diagnostica la platina, entonces tienen que ser alineados. Entonces, esta platina la debo calcular de tal forma que el espesor soporte los pernos. Bueno, miren, hay una infinidad de conexiones. Esta, por ejemplo, mire, ¿qué le parece? Los planos de falla de esa viga, ¿cuáles serán? ¿Cuál será el plano crítico? Mire, el plano de falla va a venir por aquí. ¿Sí o no? Porque es donde más perforaciones tengo. El perfil se va a romper por esa parte. ¿Estos demás hacen algo? No, porque cuando haya la fuerza de tracción, esos se van a romper ahí. Bueno, no le digo eso ahí. N conexiones. Esta, por ejemplo, mire. Estas son fundidas, los nudos. Mire esta. Bueno. Ahí está cargando los son acarteladas. ¿Alcanza a mirar? Cuando aparecen las conexiones así son resistentes a momentos. Mire, aquí está la cartera. Y esa está pernada a la columna. Bueno, esta es la unión de elementos en madera. También se puede hacer este tipo de conexiones. Bueno.